esas palabras que salen de un corazón agradecido y un corazón quebrantado. Familia, muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios por eso. En un instante vamos. Yo le invito para que salude a la persona que está a su lado y dígale qué maravilloso poder compartir este tiempo. Dígale qué maravilloso. Estoy mandando la invitación. Ahora sí. Bueno, ayer veía un video de esta megacárcel de El Salvador. Este presidente Nayib Bukele es amado por muchos y odiado por otros. O sea, están las dos posiciones. Y obviamente la gente que de alguna manera se siente afectada por sus decisiones, pues por supuesto, ¿no? Ahora, en esta clase de decisiones, que a veces son bastante fuertes o radicales, a veces se cometen errores, sí, seguramente. Pero cuando uno mira a esta persona, la buena intención de limpiar, de sanear y de extirpar, digámoslo así, utilizando una misma palabra que él dijo, ese cáncer que había en este país de las pandillas, de las masacres, de las violaciones, era terrible. O sea, El Salvador era de los países más peligrosos del mundo por el tema de las pandillas. No sé si ustedes han visto, y es que la mayoría de ellos son tatuados, ¿cierto? Y digamos lo que la mayoría, obviamente no, eso no quiere decir que todos, y ahí está de alguna manera el tema de que el hecho de ya ser tatuados los tenían pues como pandilleros y unos decían, no, yo me tatué pero yo no pertenecí, o sea, simplemente lo hice como lo hacen. O sea, si se tratara de eso, imagínense, no existirían las cárceles para meter a todos los tatuados en este mundo, ¿cierto? Pero digamos lo que de alguna manera él fue, juntamente con su equipo de trabajo, pues muy en no cometer esa clase de errores, ¿cierto? Pero sí, la verdad es que muchos de esos grupos, de esas pandillas, tenían como una de sus formas de demostrar poder y cuánto mal había en ellos, porque como hacían lo que querían y nadie les impedía hacer el mal, pues vivían tranquilamente, ¿no? Hasta que pues llegó este gobierno y empezó. El tema es que veía este video y la verdad me quebrantaba viendo, porque fue un video corto de un periodista, no sé de qué país. Él le da permiso a ciertos periodistas de aquí, de hecho de aquí de Colombia. De hecho, aquí de Colombia, en su momento también fueron unos periodistas, él les da espacio, ¿no? Para que vayan, miren, tomen y vean todo eso, ¿no? Y obviamente pues surgen muchas interrogantes acerca del tema en cuestión de derechos humanos y todo, pero es duro, ¿no? Y este periodista pues, no recuerdo de dónde, con otra mirada, ¿no? Hacia lo sentimental, ¿no? Como todo lo que se está dando allí. Ellos todo el día, las 24 horas, tienen luces prendidas. Ellos no saben cuándo está de día y cuándo está de noche. No los dejan salir al exterior. O sea, ellos no se enteran de nada. No tienen visitas. Las celdas son unas camas en metal. No les dan cobijas. Obviamente me imagino que han de mantener una temperatura, pues obviamente, no sé, eso no se habló, pero les dan un vestido blanco, una tipo pantaloneta, camiseta, unas chanclas tipo cross, digámoslo así, blancas, todo, y no más. Y les dan por espacios de media hora
por grupo, les dejan salir, pero de la celda, no sé si usted ha visto programas referentes al tema, digamos lo que hay celda acá, y hay un pasillo grande, y solamente lo sacan de las celdas a ese pasillo a hacer media hora de estiramientos. Eso es lo único que les permiten en el día, no más, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me quebrantaba a mí? Obviamente todo eso, ¿no? O sea, ver estas personas, sí, o sea, uno dice gente mala, gente que violó, mató, hizo cosas terribles. Seguramente la mayoría, seguramente habrá algunos allí que no tanto, o que son inocentes, no sé. Pero el tema es que a mí me daba la verdad como una tristeza en mi corazón porque iban filmando, ¿no? Y todos ellos, cuando llega alguien así, obviamente cuando llega un periodista o llegan eso, pues ellos obviamente es una novedad, ¿cierto? Entonces como que todos se hacen allí a mirar. Y yo miraba el rostro de estos hombres y en la mayoría, casi un 70%, creería yo, seguramente hay alguna estadística, pero no la busqué, pero según lo que vi, creería que un 70% son jóvenes, que no pasan de los 35 años. O sea, triste, ¿no? Y cuando uno escucha hablar a Bukele del tema, es fuerte, ¿no? Es fuerte porque él dice que es gente que no se va a resocializar, o sea, gente que él cree que no va a cambiar, que el que es malo, ¿ya? Entonces le hacen unas preguntas a él, ¿no? De que él es un hombre de fe, ¿no? Y dice, sí, yo soy un hombre de fe. Y yo sé que si muchos de ellos allá se arrepienten, pues Dios los va a perdonar. Y seguramente van a llegar al cielo cuando mueran. Pero aquí en la tierra hay una justicia y la tienen que cumplir. Y tienen que pagar por su delito. Pero lo que más me sorprendió es que, o por lo menos en ese video que vi, en esta artículo, ¿cierto? Que hizo este hombre, bueno, con video y todo, en ese espacio alguien lideraba. De ellos mismos se pasó al frente y empezaron a cantar. Y la canción era cristiana. Era una canción cristiana. No la recuerdo en este momento, la verdad, se me fue, pero sé que es una canción cristiana. Y a todo pulmón, podríamos decir, la cantaban. Algo así como gloria al Señor, Él es nuestro Rey, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Yo decía, qué increíble, ¿no? Qué increíble que el ser humano tenga que vivir y pasar una cantidad de cosas para en últimas reconocer al Señor, ¿cierto? Y doblegarse y humillarse ante Él. Yo sé que hay muchos que no han llegado a ese punto y lo han hecho de corazón, sí, y qué maravilloso, ¿cierto? Pero esos hombres en esa condición, después de haber hecho tanto, yo creo que el Señor obra en ellos. Creo que obra. Y yo lo he visto porque yo estuve, como ya muchas veces lo he dicho y ustedes lo saben, en algo así, ¿no? En el tema de la cárcel durante mucho tiempo. Pero ¿por qué me quebranté y en este momento de la alabanza, antes de la penúltima, me quebranté también un poco porque no importa la condición del ser humano, ¿cierto? O sea, en ese caso es un caso extremo, ¿cierto? Pero yo creo que todos nosotros, independientemente del momento, de la situación que estemos viviendo, así estemos pasando por el mejor momento, nuestra vida esté en un momento bien, estable, seguro, o seguramente otros también estemos pasando por otras situaciones de enfermedad, de familia, pero que ninguna de esas cosas nos dejen o nos lleven a que no glorifiquemos al Señor en nuestra vida, ¿cierto? Que no tengamos que esperar a momentos tan críticos para hacerlo. Y a mí me da tristeza porque uno ve la iglesia a veces muy pasiva, uno ve la iglesia a veces desinteresada, ¿cierto? Como cómoda, como relajada, como que las cosas de Dios a veces no son tan importantes o no son prioridad en mi vida, como que pasan a un segundo plano. Y eso a mí me da tristeza porque o es que realmente no conocemos al Señor o no sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, o a veces me invade una tristeza en pensar qué tendrá que suceder en la vida de una persona para que de verdad voltee los ojos al Señor como debe ser.
que realmente le demos al Señor la importancia que Él se merece y las cosas de Dios. Porque decirle al Señor que Él es importante para mí no es simplemente decirlo, sino el demostrarlo, el llevarlo a cabo, ¿cierto? Eso es. Y eso es lo que a mí me produce dolor, ¿cierto? Porque yo creo que el Señor se merece siempre lo mejor y se merece la mayor alabanza. Como testigo, pude ver muchas ocasiones cuando se da la oportunidad de tener tiempos de adoración y alabanza al Señor, cuando estaba con este grupo de hombres en la cárcel. La verdad, se lo digo de todo corazón, nunca he estado en un lugar donde la gente más de corazón alabe al Señor, más de corazón le cante al Señor. Esa gente le cantaba casi que a gritos al Señor, casi con una, no sé qué podría haber en el corazón de ellos, ¿no? Seguramente había dolor, había desesperanza, seguramente en el corazón de muchos de ellos había ilusión. O sea, ¿quién sabe lo que había en el corazón de cada uno? Solo el Señor. Pero lo que yo podía escuchar o podía ver en ellos era que más que cantar bonito, más que saberse la letra, era como lo expresaban. De verdad se les veía a ellos casi que una alabanza de angustia, o en otros una alabanza de esperanza, ¿cierto? Pero igual lo hacían, casi que, vuelvo y les digo, casi que a tono de grito, era casi que estridente, casi que yo, que soy bien sensible, que la verdad yo escucho todo como muy suavecito, ¿cierto? Porque a mí me molesta el ruido, pero eso era increíble, increíble. Yo decía, qué increíble, ¿cierto? Si así fuéramos todos, si con esa misma pasión, si con esa misma fe el pueblo lo hiciera afuera, ¿no? Afuera. Ahora, tristemente también veía que muchos de ellos cuando salían ya cumplían su condena, ¿cierto? Tristemente es una verdad, más del 50% no seguía los caminos del Señor, no los seguía. Muchos volvían a delinquir. De hecho, yo durante esos años que estuve allí, vi gente que entraba y salía. Y uno le decía, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué vuelves a lo mismo? ¿Cierto? Y bueno, esa es la condición del ser humano. Mientras pude ver otros que sí seguían fielmente al Señor, o sea, que su adoración sí era una adoración genuina, sincera, ¿cierto? De hecho, conocí varios de los que estuvieron en el penal durante ese periodo, que hoy son pastores, ¿cierto? Y Dios los está usando de una manera muy, muy bonita. Entonces, mis amados, cada que adoremos al Señor, cada que le cantemos, de verdad, lo hagamos con corazón, con una gratitud, aún con lo que sea, ¿cierto? Le digo, porque puede que alguien esté hoy muy agradecido con el Señor por algo muy bonito que está sucediendo en su vida, como otros seguramente estén con una gran incertidumbre por algo que no les da paz o tranquilidad, pero igual, cualquiera que sea nuestra situación, siempre nuestra adoración y nuestra alabanza debe ser genuina inicialmente, pero también de corazón, diciéndole al Señor realmente lo que es, lo que Él significa para nuestra vida y lo que realmente esperamos. Bueno, continuamos en esta mañana con este estudio. Hemos venido estudiando un poco acerca de la historia de la iglesia, conocer un poco más, recordar que es importante. Y todo esto pues obviamente a raíz del tema del 31 de octubre que ya pasó, el cual se celebraba pues los 508 años de la Reforma, y eso nos recuerda pues lo importante de esa fecha, aunque vuelvo y lo digo, no es que haya dado inicio como tal, porque ya hombres de Dios piadosos, temerosos, habían protestado frente a algunas situaciones que alteraban la escritura, y posterior a Martín Lutero, pues también encontramos otros hombres, también llamados reformadores, que ampliaron, ¿cierto? Y establecieron lo que conocemos a través de un quehacer teológico, las 5 solas, ¿cierto? La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y la gloria a Dios, sola gloria a Dios, ¿cierto? Y eso fue algo que se fue construyendo, eso no fue algo que se dio de la noche a la mañana, pero que de alguna manera
trajo un cambio fundamental, no solamente para la iglesia o de orden espiritual, sino de orden científico, político, cultural, industrial. Eso trajo, ahora, a la par de eso, pues obviamente muchos se pegaron, ¿no? Que no necesariamente, digamos, lo que eran espirituales, pero que lo vieron como una oportunidad, ¿no? También de pegarse a o de subirse a este bus, digámoslo así, aunque no, ellos no muy espirituales, digámoslo, no es que estuvieran defendiendo una fe, no era que tuvieran una postura doctrinal, sino que dirían, bueno, esta es una muy buena oportunidad para desarrollar la industria, esta es una buena oportunidad para desarrollar la ciencia, ¿cierto? Porque anteriormente no nos dejaban, porque anteriormente era dominio de muy pocos, entonces digamos lo que muchos se unieron más por conveniencia, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a llegar para continuar, pero lo que sí es importante conocer es cómo se llegó a eso, cómo fue ese proceso. Y venimos hablando de la iglesia mártir, ¿cierto? Durante los primeros 3 siglos, fue una iglesia que se estableció después del mandato del Señor Jesucristo. La iglesia se empieza a reunir en casas, es perseguida, tanto inicialmente por judíos, posteriormente por los mismos imperio, hasta el siglo cuarto o inicios del siglo IV, cuando un emperador romano llamado Constantino el Grande, ¿cierto? Sobre el año 313 en adelante, a través del Edicto de Milán, que se conoce como el Edicto de Milán, establece como religión oficial del imperio el cristianismo. Y ahí, digamos, lo que empezó el declive, ¿cierto? Ahí empieza a caer de alguna manera esa iglesia, digámoslo, esa iglesia fiel, esa iglesia comprometida, esa iglesia llena de temor al Señor, esa iglesia comprometida, santa, ¿cierto? Que aún a pesar de todos los inconvenientes, las adversidades, aún hasta la muerte, ellos pudieron librar, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó? Y ahí es donde vamos. ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Que esto de alguna manera se perdió. Lo digo como lo he dicho anteriormente, y eso debe quedar claro siempre, es que siempre hubo un remanente. O sea, siempre ha habido un remanente. Siempre. Históricamente, desde la antigüedad, antiguo pacto, nuevo pacto, inicio de la iglesia, a hoy, siempre hay una iglesia fiel. Siempre ha habido grupos que no han permitido, no se han contaminado con todo lo que se ha generado alrededor. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar un poco qué sucedió y qué aprendemos de todo esto hoy para nosotros. Quiero nuevamente compartirles este primer inicio para que demos paso pues al primer punto. Dice, conocer la historia de la iglesia no es solo un tema académico, sino una necesidad espiritual. Conocer la historia de la iglesia, entonces, nos ayuda a discernir entre lo que es de Dios y lo que es del hombre, entre lo que edifica y lo que corrompe. La historia revela cómo la fe ha sido probada, cómo el mundo ha intentado seducirla y cómo Dios ha preservado a su pueblo. Lo que decía ahora, siempre ha existido un remanente y lo habrá hasta la venida del Señor Jesucristo, siempre. Entonces, estudiar la historia de la iglesia no es solo mirar el pasado, es entender cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia, cómo el mundo ha intentado corromperlo y cómo cada generación debe decidir si será fiel o cómoda. La historia nos llama a discernir o a despertar y a caminar con temor de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16 nos dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Cuando nosotros encontramos el camino, cuando nosotros estamos en el camino correcto, en el camino claro, el camino que conduce a Dios, ¿qué va a traer? Sino paz. ¿Usted han escuchado ese dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma? ¿Sí lo han escuchado? Hay un dicho que dice así. ¿Por qué se creó ese dicho? Porque es cierto, o sea, en la antigüedad, pues Roma, en el imperio, sobre todo hablemos del imperio romano,
pues Roma era el centro, la capital, digámoslo, del imperio, donde residía el emperador, ¿ya? Y algo por lo cual se destacaron los romanos fue por la ingeniería. O sea, los romanos en su época fueron buenos ingenieros. De hecho, hay muchas construcciones que a la fecha están, como acueductos, como puentes, como el Coliseo este mismo romano, ¿cierto? Entre otras cosas, obviamente ruinas, pero existen. Sobre todo, algo en lo cual se destacaron ellos fueron en acueductos y vías, ¿ya? Que existen, imagínense, hay lugares que todavía existen de ello. Entonces las carreteras que ellos diseñaban de alguna manera todas conducían a Roma, por eso de ahí el dicho, o por lo menos las cercanas. Cuando hablamos del camino, ¿y qué se nos viene a la mente? Recordemos que una de las primeras formas o maneras a las cuales llamaron a los seguidores de Cristo, a sus discípulos, fue los del camino, los del camino. ¿Por qué? Porque ellos anunciaban, ¿por qué? Porque digámoslo que en esa época, aunque el pueblo judío era un pueblo monoteísta, pero ellos estaban rodeados de mucha gente politeísta, pagana. Y ellos le decían, mire, el único camino realmente que nos lleva a Dios, que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, a todo lo que ellos ya comprendían, que era la obra de Cristo, precisamente era Él mismo, ¿no? O sea, por eso Jesús, y ese famoso pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene. Y de hecho miramos en el Evangelio que dice que todo aquel que se vaya por otro camino o todo aquel que se salte, ¿cierto? Digámoslo así, el muro, es un salteador. O sea, es una persona que no está haciendo o no está obedeciendo lo que debe ser. Es un salteador. Y por más que logre entrar, o sea, un salteador puede meterse, como me pasó a mí de joven, ¿no? Eso fue de joven, cuando no tenía Cristo en mi corazón. Aclaro, ¿no? Una vez hubo un concierto, estaba en Popayán, lo hicieron en la Plaza de Toros de Popayán, y uno de joven, de todo, a veces hasta sin plata y todo, no sé quién estaba, no sé qué orquesta, no sé. El caso es que con uno que hoy por hoy es mi cuñado y un familiar, y bueno, fuimos salteadores. ¿Qué hicimos? Nos metimos por un huevo. Y es que el colombiano, o no sé si solamente el colombiano o el latino tiene esa costumbre, ¿no? ¿No vieron el Mundial de Fútbol lo que pasó? Fueron salteadores. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban metiendo por los ductos del aire, ¿recuerdan? Ahora, no sé si algunos tendrían legítimamente boleta, no sé, ¿cierto? Pero el tema es que nos metimos, logramos meternos. O sea, había un sitio, ni recuerdo cómo fue, y salimos allá a la Plaza de Toros y nos metimos, ¿cierto? Cuando sentimos que nos van agarrando de acá atrás. Era la policía, nos había estado pillando y para afuera nos tiraron allá a la calle. Claro, eso no estaba bien. Eso no era correcto. ¿Cuál era lo correcto? ¿Qué era lo correcto? Pagar la boleta y entrar por la entrada, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que hay una entrada al cielo. Hay una sola entrada para entrar al cielo. Y tenemos que mostrar la boleta. Digámoslo, utilicemos la analogía, ¿cierto? Pero aquí es que el Señor Jesucristo nos da la entrada. Jesucristo, al morir en la cruz, al confesar nuestro pecado, al arrepentirnos, obtenemos, digámoslo así, una boleta, pero esa boleta o el número de la boleta que hay impresa en nosotros, indeleblemente. ¿De qué manera? Dice que cuando yo me arrepiento, que cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, ¿cierto? Me arrepiento y creo que definitivamente solamente a través de la obra redentora de Cristo puedo ser perdonado y redimido y justificado. En ese momento es como si me pusieran a mí un número, un sello, que es lo que me abre la puerta para poder entrar. ¿Y ese sello es quién? Es el Espíritu Santo. Y así lo dice la Escritura, que nosotros ahora hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, digámoslo que como que ahí estamos hablando una historia, ¿cierto?
vamos a entrar al cielo y lo que hace que se abra la puerta es ese sello del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, muchos quieren irse por otros caminos, ¿no? Quieren buscar otras formas, son salteadores. Y aunque de alguna manera, bueno, yo sé que al cielo nadie va a entrar así por otro lado, pero hoy creen que sí. Hoy el tema es que el enemigo los hace creer que sí. Y por eso se han inventado tantos conceptos, tantas ideologías, tantas filosofías, tantas religiones, creyendo que todas ellas, no, es que no se nos ha escuchado decir por ahí, es que lo importante es que se crea en Dios. ¿Sí o no? Lo importante es que se crea en Dios, como que de alguna manera todos vamos a llegar, así sea por el medio que sea. Eso es un engaño de Satanás. Claramente la Biblia nos muestra que el único camino, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y el que no entre por mí, no será salvo, o sea, no podrá entrar. Y hay otros, ahí es donde dice, hay otros que entran, son salteadores, quieren meterse por otros caminos. Y eso no es así. Y hay gente que por ignorancia, por lo que sea, creen que su camino es el correcto, pero no es. Pero entonces, ¿qué estamos llamados? A llevarlos al camino. Pero cuando estamos en ese camino, que es el pasaje lo que nos dice, cuando yo tengo la certeza que de verdad estoy en el camino correcto, que es Cristo, y en su palabra y en su verdad, eso tiene que traer paz a mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que estoy en el camino, pero mi vida es una vida de angustia, si mi vida es una vida desesperada, si yo hoy digo estoy en el camino, pero vivo ansioso, temeroso, la pregunta es, ¿será que de verdad estoy en el camino? Porque si estoy en el camino, si yo voy sobre el camino y tengo la certeza que ese es el camino correcto, ese camino que me debe producir a mí, paz y tranquilidad. Eso es lo que está diciendo. Si yo no tengo ello, si yo no tengo paz en mi vida, y no estoy diciendo que la paz sea ausencia de conflicto o que la paz sea ausencia de problemas, no. Es más, al contrario, el Señor dice que el que esté en ese camino, más apedreado va a ser, más piedra vamos a recibir. Pero aún en medio de ello debemos tener paz. Entonces es bueno para que nos evaluemos. ¿Tengo paz hoy en mi corazón? ¿Tengo paz en mi ser? A pesar de todo lo que pueda estar viviendo, ¿hay paz en mi ser? Porque si no hay paz, porque si al contrario de haber paz hay angustia, temor, hay incertidumbre, hay resentimiento, hay amargura, pues tú no estás en el camino correcto. Y te invito para que lo retomes o para que te metas en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. No hay otro. No existe otro camino. Si tú no anuncias el camino que el cual es Jesucristo, estamos siendo salteadores. Estamos enseñando algo que no es lo correcto. Bueno, la iglesia antes de Constantino hablábamos, ¿no? Perseguida pero fiel, perseguida pero pura. Siglos del 1 al 3, ¿cierto? La iglesia vivía bajo persecución, era necesitada, claro, clandestina, sí, pero fiel, santa, obediente y temerosa a Dios. Estas eran las características de la iglesia. Era perseguida, por supuesto. Era necesitada con muchas necesidades. Claro que sí, pero era una iglesia fiel. Fiel al Señor, fiel a la palabra y fiel a la comunidad. Porque no podemos desligar la comunidad del Señor. O sea, nadie puede decir que es fiel al Señor, pero no es fiel a la comunidad. Cuando el Señor nos introduce en una comunidad. O sea, en otras palabras, nadie puede decir que es un cristiano solitario. El Señor no nos creó, no creó una... por eso dice que somos parte de su cuerpo. Y los cuerpos tienen diferentes miembros. Y todos formamos parte del cuerpo. No sé si usted ha escuchado gente que dice, no, a mí no me gusta congregarme. Yo miro por televisión o yo leo solito la Biblia. ¿Ha escuchado gente así? Muchos se escudan en eso. No, eso de congregarme no. No, porque es que yo una vez fui por allá a una iglesia y eso no me saludaron, no me miraron, no sé qué. No me gustó, hacía mucho frío, mucho sol, mucho calor. No había café, no había agüita, no sé. O sea, cualquier excusa
se van a inventar. Como hablaba con alguien en esta semana, no hay iglesia perfecta, por supuesto que no. Y si la hay, y alguno de nosotros llega ahí y se la tira, ¿cierto? No existe. No podemos estar buscando la iglesia perfecta. Pero sí, una iglesia está compuesta por miembros débiles, necesitados, ¿cierto? Pero juntos nos apoyamos, crecemos, nos edificamos, nos capacitamos y buscamos ser mejores cada día, por supuesto que sí. Ahora hay gente nueva, hay gente que recién llega, hay que acogerla y saber que esa gente nueva necesita, porque es gente que todavía es inmadura, es gente que necesita la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan. Otros ya necesitamos vianda, ¿cierto? Ese es el proceso. Unos son bebecitos, otros son ya adolescentes, otros ya son más maduros. Ahora, la madurez no la dan los años, ¿no? O sea, no puede decir que alguien es maduro en la fe porque tiene muchos años. O sea, hay gente que puede tener muchos años en edad y ser bebés espirituales que no crecen, que están todavía ahí en las mismas cosas, ¿ya? Entonces, no, los años o el tiempo en la iglesia no quiere decir que es maduro. Yo conozco gente joven que ha comenzado hace muy poco y de verdad son tremendamente espirituales y muy dedicados al Señor y a su obra. Entonces no podemos desligar, ¿cierto?, el cristianismo de la comunidad, tanto de la comunidad como la nuestra, como la comunidad a nuestro alrededor. Porque el Señor dice que el cristiano o su comunidad cristiana debe impactar una sociedad de una manera positiva. O sea, Él no ha llamado a la iglesia a esconderse, a no ser que esté siendo perseguida, ¿cierto? O sea, estamos hablando del tiempo de la iglesia perseguida. Sí, era clandestina, pero era porque de momento le tocaba. Pero vemos diferentes épocas de la iglesia donde la iglesia ha tomado lugares relevantes, ha tomado aún posiciones importantes, ¿cierto? Como en unos países, inclusive han llegado, hablamos del tipo del Salvador. El Salvador, este presidente dice que profesa una fe cristiana, ¿cierto? En otros países es perseguida y así, eso es lo que vamos a ver a lo largo de la historia. Pero aquí llegamos a un punto, ¿cierto? Y es que esta iglesia perseguida, esta iglesia que se reunían en casas, en catatumbas, y eran conocidas por su amor, pureza y firmeza ante el martirio. Mateo capítulo 5, versículo 10 nos dice: bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Recordemos que cuando aquí habla de la justicia estamos hablando de la divina, ¿no? De lo que Dios había establecido como correcto. Que hoy, pues a los ojos de la justicia humana hay muchas cosas que van en contravía, ¿cierto? Otras que las afirman, pero otras las niegan, digámoslo así. Pero estos primeros cristianos, esta iglesia primitiva, estaba bajo la justicia divina. O sea, estaba bajo los términos que había determinado el Señor y ellos se mantenían firmes a ello, aunque eso les costara la vida. Recordemos el famoso pasaje que dice: ¿a quién debemos obedecer primero? Como primera instancia, ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? ¿Y qué responde el apóstol? A Dios como primera instancia, ¿cierto? Ahora, yo me someto a la justicia siempre y cuando esa justicia esté siendo correcta ante la justicia divina, ¿cierto? Pero si la justicia del hombre me obliga a hacer algo que esté en contra de la justicia divina, pues cada uno tiene la objeción de conciencia, que creo que en ese país todavía está permitido en algunas causas, ¿cierto? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no se conformen a este mundo. ¿Por qué la tuvieron tan difícil la iglesia primitiva? La iglesia primitiva la tuvo muy difícil porque ellos fueron en contravía a lo establecido en la época. Una de las cosas que por las cuales más fueron ellos atacados fue por no rendirle honores al César. Recordemos que el César, dentro de las muchas cosas que él tenía, quería que le rindieran honor como una deidad, como un dios, ¿cierto? Un semidios o un dios. Y el cristiano sabía que el único Dios, su único Señor, ¿quién era? Cristo, que era el Señor. Por lo tanto, ellos no se iban a doblegar ante y eso ha existido siempre, ¿no? Si nos vamos a la antigüedad, ¿a quién quisieron obligar a rendirse? ¿A quién? Prendemos los ventiladores, por favor. ¿A quién obligaron en algunos momentos?
a Daniel, ¿a quién más? A los amigos de Daniel, ¿cierto? Al mismo José, aunque no lo obligaron, pero en algún momento, ¿qué dijo? José dijo, todo el mundo se rendía, se doblegaba ante Faraón, y él no. O sea, eran hombres, y históricamente hemos visto a lo largo de la historia, hombres fieles, hombres que tienen claro a quién se rinden. ¿A quién se rendía el resto no cristiano, digámoslo, o no temeroso de Dios? ¿A quién se rendía? Todo el mundo se rendía al faraón. O la mayoría se rendía al César. ¿Quién no lo hacía? ¿Quién no se rendía? ¿Quién no se postraba? ¿Quién no seguía sus costumbres paganas? ¿Quién era fiel a la palabra? ¿Quién tenía una convicción genuina delante de Dios? Pero el que no lo hacía estaba dispuesto ¿a qué? A morir. ¿Ya? Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no se conformen a este mundo. Hoy tenemos emperadores, bueno, aunque hay unos por ahí que se las dan de emperadores, ¿cierto? Históricamente también han habido, ya en estos últimos siglos, que han querido, ¿cierto?, dominar el mundo. Napoleón, ¿cierto?, entre muchos otros, Hitler. Bueno, pero ¿cuáles serán los contemporáneos? ¿Cuáles serán esos que quieren que nosotros nos dobleguemos a ellos? Las riquezas, ¿no será uno? El poder, la fama. Muchos se doblegan y venden su moral y venden sus principios al político del turno, ¿no? Por ejemplo, yo no concibo que alguien diga que es cristiano y apoye gente que quiere legalizar el aborto, por ejemplo. O políticos o gente que quiera aprobar leyes que van en contra de la Dios. O sea, ¿un hombre de Dios votaría por ese tipo de personas? No, porque ahí sería doblegarse ante estas personas y no ante Dios. Por eso tenemos que ver muy bien por quién usted va a votar. Cuando usted vaya, mire un personaje, por muy carismático, por muy bueno, por muy conveniente que parezca, porque desafortunadamente a veces prima más la conveniencia, no es que a mí me conviene más o por amistad, o por no sé qué cosas. No, a nosotros nos tiene que regir es que si ese hombre o esa mujer que quiere ocupar esa posición es temeroso de Dios, o es temerosa de Dios y sus principios son genuinos y reales, bíblicos. No por conveniencia, ni por amistad, ni por nada. ¿Cuál es su presentación? No, es que yo legalizo el matrimonio gay. Táchelo, si usted es un genuino cristiano. No, es que yo voy a aprobar el aborto. Táchelo. Táchelo en el sentido de no de que lo tache para aprobarlo. Hablo del cristiano genuino. Pero más allá de los políticos y todo esto, hay otras cosas a las cuales el mundo se rinde. A los placeres, muy bien lo describe la Escritura, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria en la vida. Y cuando esos gustos o esos placeres están en mí, me cuesta obedecer a Dios, porque muchas veces prima más mis propios gustos, deseos, aún tradiciones. Aquí entran también las tradiciones de las cuales hace 8 días hablábamos, que a veces nos confrontan. ¿Qué dijo Jesús a los religiosos de la época? ¿Recuerdan? Él les dijo algo muy importante. Ustedes abrogan la ley de Dios por sus tradiciones. Y créanlo que en nosotros hay tradiciones muy fuertes que a veces no queremos renunciar a ellas por diferentes causas y preferimos ir casi que en contra de Dios, de su palabra, que negarnos a esos deleites o a esos gustos o a esos placeres, ¿cierto? Entonces, fue curioso porque estos días un vecino de estos lados me ha hecho una buena amistad y lo he invitado un par de veces, le he mostrado el lugar y todo eso. Y en estos días volví y le invité. ¿Y sabe qué me dijo?
Me dijo, ¿sabe cuál es el mío de ir a su reunión? Es que me gusta y me quede. Ah, así me respondió. ¿Mm? El miedo que me da de ir es que de pronto me quede. Yo le dije, ¿usted por qué dice eso? Digo, no, porque es que a mí me gusta tomar. A mí me gusta mi aguardientico, me gusta mi cervecita, me gusta compartir con amigos y yo sé que ustedes eso no lo hacen. Entonces imagínense, o sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Aunque yo creo que lo que ustedes hacen es bueno, pero yo no estoy dispuesto a renunciar a mis gustos. Yo le dije, pero aunque usted sepa que eso lo puede estar llevando al infierno. Digo, ¿cuál? Eso no existe. Eso es cuento. Y créanlo que la mayoría de la gente, aún cristiana, aunque me cuesta decir que es cristiano, piensa de esa manera. Piensa en que el pecado no tiene consecuencia. Porque como llevan pecando y haciendo eso muchos años y no ha pasado nada, ¿sí o no? Como que no ha habido así como una plaga que le haya caído, ¿no? Entonces, yo tomo y hago y celebro y esto y voy y vengo y mire, hasta me va bien. Es más, hay unos hasta que dicen que les va mejor. Pero eso no, claro, el enemigo también premia. El enemigo también mantiene ahí a la gente creyendo que como no tiene mayores necesidades. Aún el Señor Jesucristo dijo, difícil que es un rico que entre en el reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el rico pues muchas veces no necesita, está bien, está estable, se da gusto, se da placer. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, todo bien. Lo que no sabe es que viene el juicio de Dios. Entonces, ahí está. Entonces, Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este mundo. Yo, un legítimo cristiano, aunque nos cueste, créalo, a mí me ha costado. Yo sé que a usted desprendernos de muchas cosas de este mundo. Ahora, yo hablaba con alguien en estos días referente a este tema y me decía, pero es que si nos vamos a ese punto, todo es de este mundo. Entonces teníamos que dejar de ver televisión, dejar de tener celular, no ir a un cine, no ir a un restaurante, no ir porque todo de alguna manera lo podemos ligar al mundo. Yo le decía, no, mire, miremos bien el punto. Yo veo que todo es bueno como creación de Dios. O sea, todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno, partamos de ese principio. Todo lo que Dios creó es bueno. Por ejemplo, el comer es bueno, el comer es una bendición, el degustar un alimento es algo sabroso. Comerse un tamal de pipián es lo más rico que hay. Pero si yo me como 20 tamales, ¿cierto? El descanso es bueno, tener un buen colchón, si hay la posibilidad, una buena almohada, que es lo mejor, dormir es bueno, pero si yo paso 10, 12, 15 horas durmiendo, entonces todo es bueno en la medida correcta. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que el enemigo pervierte lo bueno, lo confunde, lo lleva al caos. Entonces, si yo como demasiado, es gula. Si yo duermo demasiado, ya se convierte en dejadez o pereza. Hay cosas, mírelo así, todo es bueno conforme a lo que es sano. Usted no puede decir, bueno, entonces el licor es bueno si tomo poquito. Si tomo en abundancia ya es malo. No, el mismo Pablo lo dice de esta manera, todo es lícito, mas no todo conviene. Entonces yo tengo que darme cuenta de que hay cosas que aunque son lícitas, en ese momento el licor es lícito. Sí, es lícito el licor. Bueno, hay unas normas que dicen no a menores de edad, ¿cierto? Y todo el caso. Pero de alguna manera se consiguen en cualquier lado. Usted va a un supermercado de cadena cualquiera y usted encuentra allí licor. Ahora, lo que va a hacer el cajero es que si va una niña o un niño de 10 años se lo vende, si es de principios, así sea de ley, él sabe que no es correcto. Pero hay cosas que son lícitas. ¿Tener un celular es lícito? Claro, es más, yo digo, es una bendición. ¿Pero se puede convertir en algo ilícito? Claro.
¿La televisión es mala? No, pero si yo paso frente al televisor horas y horas y se me va el tiempo en eso y no hago otras cosas. Es más, ¿usted sabe cuál, lo analizaba en estos días de esta manera? ¿Cuál es uno de los mayores pecados, sobre todo de nosotros los cristianos? ¿Mm? ¿Cuál creería usted que es? ¿Robar? ¿Mentir? Seguramente muchos de nosotros ya no robamos, no mentimos, no engañamos, no blasfemamos, seguramente no. Pero ¿sabe cuál es el mayor pecado que comete el cristiano hoy en día? Dejar de hacer lo bueno. ¿Usted sabía que eso es pecado? La Biblia lo dice. Dejar de hacer lo bueno es pecado. Y búsquelo ahí, no lo anoté hoy, pero me viene a la memoria. Dejar de hacer lo bueno es, si alguien lo busca y nos da la cita. Entonces, puede que nosotros ya no estemos, no, es que yo ya no miento, yo ya no engaño, y qué bueno y qué maravilloso. Pero seguramente estamos dejando de hacer lo bueno. Y eso es a veces porque se nos va el tiempo en cosas, en distracciones, en mil cosas. Ahora, sabemos que obviamente tenemos que cumplir tenemos compromisos, por supuesto. O sea, los compromisos como esposo, como esposa, como hijos, como padres, los que estudian, eso es importante. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de lo que el Señor dice que debemos hacer, que es bueno, que es correcto. ¿Sí alguien encontró? ¿Qué dice Santiago 4:17? ¿Sí ve? Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces muchas veces el mayor pecado de nosotros es dejar de hacer lo bueno. ¿Ya? ¿Qué dice? Según la enseñanza cristiana, dejar de hacer el bien cuando se puede hacerlo también se considera pecado. ¿Así ve? Entonces, a veces nos distraemos tanto, ¿cierto?, que dejamos de hacer el bien. ¿Y cuál será el bien? Según nosotros hoy ya entendemos claramente, es anunciar a Cristo. No hay otro mayor bien para la humanidad, ¿cierto? Bueno, avancemos. Segundo, la visión de Constantino y su conversión. Sobre el 312 después de Cristo, en la batalla del puente de Milvio, Constantino tuvo una visión. Vio una cruz luminosa en el cielo con la frase: con este signo vencerás. Constantino venía en una decadencia. Constantino, como emperador romano, venía en decadencia política, militar. Lo estaban invadiendo mucho, estaba perdiendo mucho terreno. Y él cuenta la historia que él tiene una visión. O sea, él ve como en el cielo una cruz y con una frase que decía: con este signo vencerás. ¿Con cuál signo? ¿Con cuál figura? Con la cruz. Entonces inmediatamente mandó a pintar el símbolo cristiano de los cristianos, la cruz, en los escudos de sus soldados. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a vencer. O sea, él vio esto como algo bueno. O sea, la cruz. ¿Y la cruz de dónde procede? ¿De dónde venía? O este símbolo del cristianismo. Entonces, él a raíz de esto tomó una decisión en el edicto de Milán en el 313. Así se conoce históricamente como el edicto de Milán. ¿Qué sucedió en el 313? Legalizó el cristianismo poniendo fin a la persecución. O sea, esa iglesia que hasta ese momento había sido perseguida, pero fiel, perseguida, pero comprometida, perseguida, pero temerosa al Señor, vino ahora paradójicamente a volverse la, digámoslo así, religión oficial del Estado. O sea, el cristianismo pasó de ser un grupo de hombres y mujeres fieles a la palabra, fiel al Señor, determinados conforme a ella, aún a pesar de muerte, ahora a ser la religión oficial del Estado. O sea, de ser clandestina pasó a ser la oficial. Uno diría, qué maravilloso, ¿cierto? O sea, gloria a Dios, porque ahora sí
esto se compuso, realmente se compuso. Esa iglesia sana, esa iglesia fiel, esa iglesia comprometida, que crecía a pesar de todo, que crecía, que se expandía, ahora vino a tener un lío grande. Y es que de la misma manera que Constantino la legaliza, digámoslo así, convirtiéndola en la religión oficial, de esa misma manera, imagínense, si yo tengo el poder, ¿sí o no? Porque Constantino tenía el poder, ¿para qué? Constantino tenía el poder para determinarla y legalizarla. ¿Ustedes no han escuchado a algunos políticos o personajes importantes que tienen la capacidad de poder establecer leyes, que han promulgado alguna ley que va en contra de la moral de muchos? Que quieren legalizar, por ejemplo, ¿qué han querido legalizar? El aborto, la marihuana, hasta la cocaína, ¿cierto? Muchas drogas la han querido legalizar. ¿Ah? Todo eso. Pero ¿quién se levanta en oposición? ¿Quién normalmente es el que se levanta a oponerse a todo esto? El cristiano, ¿cierto? El cristiano. Ahora otros también, pero normalmente los cristianos. En esa época, ustedes dicen que cuando Constantino dijo, ahora la iglesia, vamos a ser cristianos, ¿alguien le podía decir que no? No, era el emperador. Era el emperador, y lo que el emperador dijese era un dictador. Tenía que ejecutarse, llevarse a cabo. ¿Quién le podía decir algo? Entonces piensen, mis amados, si él tenía el poder y tenía la autoridad para decir, ahora vamos a ser cristianos todos, de la misma manera, de la misma forma, podía decir lo que quisiera y se tenía que hacer. O sea, realmente nadie le iba a poder refutar de una manera contundente y una manera que realmente lo llevara a reflexionar frente a la posición. No. Ahora, que hubo gente que se opuso, sí, vuelvo y lo digo, siempre hubo un remanente fiel, hombres y mujeres que se opusieron aún. Uno diría, pero ¿cómo va a haber gente que se oponga, ¿cierto? Es que ¿a quién le cabe en la cabeza si la iglesia era perseguida, clandestina? Nos reuníamos en catatumbas, nos teníamos que esconder, pero mire, ahora vamos a tener la posibilidad de salir, de hacer, de mostrarnos. ¿Quién se opone a eso? ¿Quién? ¿Sabe quién se opone? A los que son conscientes de que eso no es tan bueno. Y había gente y habían cristianos que sabían que eso iba a traer problemas, como posteriormente sucedió. Entonces hubo muchos que se opusieron a que se legalizara de esa manera el cristianismo. ¿Por qué? Porque sabían, como les digo, que Constantino, con el mismo poder que la estableció, con ese mismo poder podía decretar lo que quisiera, como de hecho sucedió. ¿Cuál fue de las primeras cosas que empezó a declarar o a decretar este hombre? Que muchas de las costumbres paganas, que muchas de las costumbres que ellos tenían, que eran de orden pagano, de orden politeísta, de orden sincretista, se introdujesen al cristianismo. Eso fue de los primeros problemas, de los primeros conflictos con los cuales la iglesia, que era perseguida de momento, ahora iba a tener. O sea, ¿qué quiso Constantino? Lo primero, ¿qué fue lo que quiso? Que la iglesia se legalizara, o sea, que fuera oficial. Pero de la misma manera empezó a establecer o dar órdenes que esa iglesia tendría que tener cierta particularidad de esta forma. ¿Eso era posible? O sea, lo que quiero decir con esto es que un hombre tenía la capacidad y el poder de determinar cómo debía marchar la iglesia y decir cómo podía desarrollarse la iglesia. No. ¿Por qué? Porque ya estaba, porque ya venía, porque los que estaban ahí estaban bajo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto, pero la palabra, y habían hombres que conocemos como los padres de la iglesia, sobre el primer siglo, sobre el segundo siglo, que habían direccionado la iglesia a lo que debía de ser. O sea, como un hombre, miremoslo así, como un hombre pagano, de orden pagano hablamos de que no es un hombre cristiano, no es un hombre temeroso de Dios, sino que tiene una cantidad
de dioses en su mente, de formas de adoración, de formas de hacer las cosas, va a dirigir la iglesia ahora. O va a tener la autoridad sobre la iglesia. ¿Quién tenía la autoridad sobre la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién tenía la autoridad sobre la iglesia? La palabra. Y simplemente habían hombres fieles a ella que la enseñaban y que organizaban la iglesia conforme a lo que el Señor inicialmente, luego los apóstoles, luego los padres de la iglesia la habían determinado. O sea, el peligro entonces era que un hombre pagano viniera ahora a determinar sobre la iglesia, a dirigir de alguna manera a la iglesia. Ese era el temor. Y claro, ¿qué pasó? O sea, ese temor se llevó a cabo. ¿Qué fue de las primeras cosas que hizo este hombre? Era un ferviente adorador del dios Invictus, que era el dios Sol. Y eso lo hablamos hace poco, ¿no? Y ellos celebraban esta fiesta, ¿qué día? O el nacimiento, ¿cierto? De cómo nacía el sol y se desarrollaba. Y, bueno, no conozco mucho de todo lo que trascendía, ¿no? en esta fiesta. Pero el caso es que esta fiesta, tradicionalmente una fiesta pagana, se desarrollaba el 25 de diciembre. Hablándolo pues dentro del calendario romano, ¿cierto? Que hoy pues se mantiene de buena manera. ¿Y qué ordena él? Que esa fiesta que él tiene, que adora a su Dios, ahora se tiene que cristianizar. ¿Y de qué manera? No, pues tenemos que ponerle una fecha al nacimiento del Mesías. Porque hasta esa fecha, ¿usted cree que la iglesia celebraba el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, 25? No, jamás, nunca. Usted no va a encontrar ningún documento antes de esta fecha que diga que la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia fiel celebraba esas fiestas. No, ellos no celebraban ninguna fiesta. Ellos simplemente lo único que hacían era proclamar la verdad del evangelio, que la gente se arrepintiera y siguiera el camino, ¿cierto? Es más, ¿qué fiesta iban a celebrar cuando todos corrían el riesgo de ser mártires? Celebraban la Santa Cena. Eso es lo único que celebraban. ¿Qué celebraban? El partimiento del pan, cuando miramos en Hechos. ¿Qué celebraban? El compartir los unos. Esa era su mayor celebración. Celebrar la victoria de Cristo en la cruz. ¿Qué celebraban ellos? El compartir el pan. En celebrar que Cristo había resucitado. Y eso lo hacían cada que podían. Por eso Jesús les dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que puedan. Eso era lo único que la iglesia primitiva celebraba. Pero ¿qué hizo este hombre y toda su corte, que obviamente estaba bajo su mandato? Empezar a paganizar muchas cosas que ellos celebraban y las que fueron cristianizando. Una de ellas, como les digo, inicialmente esa celebración del 25 de diciembre, ¿cierto? Fiesta pagana del solsticio se llama. Solsticio de invierno del dios Sol Invictus. Así se llamaba esa fiesta. Fue cristianizada como el nacimiento de Cristo. Y eso era un interrogante, ¿no? Y conversábamos con alguien. Entonces, nosotros los cristianos no debemos celebrar el nacimiento de Cristo el 24 y 25 de diciembre. ¿Qué dicen ustedes? Ya conociendo y entendiendo esto, ¿sí o no? No, por supuesto que no. De esa manera, no. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, digámoslo así, el día que nos arrepentimos, el día que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el único Señor y Salvador Jesucristo. Celebremos eso. Pero vuelvo y lo digo. Lo que pasa es que aquí entra el tema de la tradición y de los apegos y de las fiestas. Y es que toda la vida lo hemos hecho y entonces los niños y todo eso. Eso ya queda a criterio de cada uno. Eso ya queda en el corazón de cada uno. Aquí no vamos, como todo. Aquí exponemos la verdad. Aquí le decimos que mentir es malo, pero usted verá si miente o no miente. Aquí le decimos que usted debe honrar a Dios en todo. Usted verá si lo honra o no lo honra. Aquí se enseña la palabra, pero usted decide si la ejecuta, si la lleva a cabo. Si usted sigue con sus tradiciones del mundo o realmente nos apegamos fielmente a la palabra de Dios. ¿Que eso va a costar? ¿Que eso cuesta los desapegos? Claro, claro que desapegarse al mundo cuesta. Pero tenemos algo muy lindo y es que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si usted está en el camino, ¿qué le va a traer paz? ¿Qué le va a traer? Perdón. Paz. Paz. Si usted quita las luces y usted queda con amargura, no hay paz en su corazón. Si usted deja de celebrar ciertas cosas y se va a sentir mal,
Es que no hay paz. Vuelvo y lo digo, sé que a veces de desapegarse de cosas que uno ve tradicionalmente. Ahora, reunirnos en familia y compartir una rica cena, ¿está mal? ¿Está mal? Está mal, sí, con tamal se puede celebrar. No, no, pero sin el concepto de que hoy estamos celebrando, ¿no? Nos reunimos cualquier día de diciembre. O sea, puede que no sea el 24, puede que sea el 24, ¿cierto? Puede que sea el 25 o el 30, no sé. Hoy en día muchas veces la familia no se puede reunir una fecha que uno quisiera, no sé. Lo que quiero decir, vuelvo y lo digo, es que el Señor nos dio cosas bonitas y cosas bonitas es compartir en familia. ¿Será malo compartir regalos? ¿Será malo que usted prepare un regalo para su esposa, para su esposo, para sus hijos? No, no. No porque porque uno está con la idea de que no estoy participando, sino que yo quiero. Ahora, si usted es de los que solamente da un regalo el 25 o un 24, pues ahí sí creo que está muy sujeta a las fiestas. Pero usted da regalos normalmente a las personas queridas y amadas, no necesariamente un 25. Sí, cualquier día lo puede hacer. O sea, no necesariamente tiene que ser ese día. Y una manera de desprenderse e irse desapegando a veces de este tipo de cosas es precisamente que celebremos momentos bonitos cuando el Señor nos dé la oportunidad. Por ejemplo, hacer natilla y buñuelos, que es muy tradicionalmente de diciembre, ¿sí o no? ¿Será que uno puede comer natilla y buñuelos en febrero o en agosto? Claro. Y lo disfruto y son deliciosos. ¿Será que yo no puedo reunirme con mi familia y celebrar un evento, un cumpleaños o algo con el sentido de gratitud? Porque no podemos tampoco llegar al legalismo, ¿no? Porque hay iglesias que sí, el cumpleaños y que Bueno, lo que pasa es que este es un tema complejo. Por ejemplo, que días dije algo que fue complejo. Y yo creo que ahí es donde nosotros sí debemos evaluar ciertos comportamientos. Como por ejemplo, y póngale cuidado a esto, y está en cada uno de nosotros decidir conforme a la palabra. Este lunes festivo último que pasó, ¿qué se celebraba? O sea, ¿fue el lunes festivo o no? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué era el lunes festivo? Por el Día de Todos los Santos. Era el Día de Todos los Santos. Que eso, en otras palabras, es una fiesta de orden pagana, religiosa, pagana. ¿Sí o no? Es más, sabemos todo lo que a veces en otros países o culturas celebran este día, el Día de los Muertos y de las ánimas. Entonces, un cristiano, póngale cuidado a esto, un hijo de Dios debe celebrar ese día. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Entonces, si usted no tiene festivo, mi amado, para usted ese día no debe ser festivo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si usted trabaja y ese día le dicen a usted no trabaja porque es festivo, la ley lo dice. Usted puede decir, no, yo trabajo porque yo no celebro esa fe. Yo soy cristiano y yo no celebro eso. Para mí hoy es un día normal. Y usted tiene que trabajarlo. Porque usted no está celebrando eso. Usted no puede decir que se está beneficiando de un día que no es de Dios. Ahora, no, es que nadie va a trabajar. Entonces, descuénteme ese día. No me pague ese día como día festivo. Eso haría un cristiano. Porque no tiene por qué beneficiarse económica ni con tiempo de ese día. Pero muchas veces, ¿qué dice a la gente? Hay que bendición que este lunes es festivo. Y ese día festivo es un día pagano. O sea, usted se está beneficiando. ¿Quién hace eso? ¿Sí? Pero eso debe ser el comportamiento correcto de un hijo de Dios. Eso es como si uno está recibiendo plata sabiendo de que te están dando algo fruto de una extorsión o fruto de un secuestro. Usted no puede celebrar eso, ni se puede beneficiar de eso. Esto es complicado. ¿Sí ven?
Es bien complicado. Vuelvo y lo digo, no debemos llegar al punto de volvernos legalistas o fanáticos en ver todo como del diablo, ¿cierto? Es que celebrar el cumpleaños, que esto, que aquello. Ahora, eso quedará en la conciencia de cada uno. Pero hay cosas que uno debe evaluar de verdad, a la luz de la palabra de Dios. Y por más que el mundo lo celebre, y por más que el mundo lo legalice, y por más que el mundo aún te lo quiera aplicar, yo tengo la potestad de decir no. Por ejemplo, usted sí sabía que una persona puede objetar, ¿cómo se dice? Lo que la palabra que dice ahora, su conciencia a no prestar el servicio militar. En algún país que es obligatorio, como acá en Colombia, un cristiano puede ir a decir, no me voy a presentar porque mi fe, objeción de conciencia, dice que no estoy para coger las armas, mucho menos matar a alguien. Y han habido casos, históricamente han habido casos donde se han ido a presentar a decir, yo apelo a mi objeción de conciencia de no ir a la guerra. Y ahí hay una película, ¿la han visto? Una película de un personaje que aún lo obligan a ir a la guerra, pero él nunca toma el arma. Nunca toma el arma, ¿cierto? Porque igual pierde, o sea, él hace su objeción de conciencia, pierde y igual tiene que ir a la guerra, pero es chévere la película, ¿cierto? En ese sentido. Un médico, un abogado, yo no voy a defender a un sicario, yo no voy a defender a un violador. Es que usted tiene que ser porque usted es de oficio y lo ponen allí. Bueno, yo no sé de leyes, pero creo que puede tener su objeción de conciencia. Y yo no voy a defender a alguien que está haciendo, y mucho menos entrar a decir mentiras por defender a una persona, ¿sí? Pero eso va en su conciencia, eso va en su moral. Entonces, yo sé que lo que hemos dicho aquí puede llegar a ser fuerte para algunos. Decir, entonces el próximo festivo, ¿qué hago? ¿Me voy a trabajar? Bueno, váyase, aunque sea barrer allá del salón, váyase a hacer algo en el colegio. Eso marcaría una diferencia y eso mostraría que usted de verdad quiere hacer las cosas bien. Pero no todo el mundo lo hace ni lo va a hacer. Porque este lunes que viene es festivo. Ahí les dejé un tema. No, pues eso es una situación más de orden histórico, ¿no? Alguien lo podía también cuestionar, pero bueno, ya no va a cuestionar esa parte. Pero estamos hablando de aquellas celebraciones paganas, de orden pagano, de orden que le están dando honra, tributo a situaciones. Obviamente los que no dependemos o que no trabajan en una empresa o dependen, pues obviamente pues no tienen ese lío, ¿no? Sobre todo esto estoy hablando más del tipo empleado. Entonces son cosas como esas, mis amados, que definitivamente las tradiciones y todo esto generan apegos. Y eso es lo que sucedió. Precisamente fue lo que empezó a pasar en esa época. ¿Qué hizo Constantino? Constantino empezó ¿a qué? A cambiar las cosas. A decir, yo soy la autoridad y si yo digo que Jesús nació el 25, Jesús nació el 25 y punto. Para la mitad o para el 80% de la gente de esa época, ¿qué hizo? Aceptó. Chévere, bonito, agradable. Pero siempre hubo un grupo que dijo, no señor, así no es. Y ellos se fueron en contra. Siempre hubo gente en contra de todos estos edictos, de todos estos concilios. Y ahí en adelante se empezó a paganizar una cantidad de cosas. Por ejemplo, recordemos que, y voy a ponerlo en una posición como puede sonar hasta, se volvió un sancocho. Esto se volvió un sancocho. ¿En qué sentido? En que pusieron una olla, ¿cierto?, al sancocho, y esa olla le pusieron cristianismo. ¿Sí o no? Pero le empezaron a echar yuca, papa, arracacha, pollo, de todo a eso, ¿cierto? A esa olla del cristianismo. Entonces, ¿qué llegaba? Llegaba el personaje que decía, sí, yo me someto, es el emperador, pero yo tengo esta forma de ver las cosas. ¿Cómo? No, de esta manera, tírelo ahí en la olla del cristianismo. Muchas cosas de diferentes conceptos empezaron a ser cristianizadas. O sea,
Por ejemplo, una de ellas, además del famoso 25, ¿sabe cuál es otra fuerte, fuerte? ¿Usted sabe cuál era la diosa predilecta, amada de la época, a la cual el mismo apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios? Y que la gente le decía, Diana, 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 le dijo como, ¿cuántas veces Diana, Diana, diosa de los Efesios? Era fuerte la adoración a Diana de los Efesios. Entonces, ¿cuál fue la mejor idea? Tenemos que cristianizar a Diana de los Efesios. ¿Y cuál fue la mejor manera de cristianizarla? Ponerle María. Ponerle María. ¿Ya? Entonces, así caben también ustedes aquí. Y le empezaron a rendir culto de adoración a María, a los santos. Y de ahí todas las fiestas paganas empezaron a cristianizar. Nació el fetichismo, nacieron las reliquias, como creo que también les hablaba. ¿Y sabe quién fue una fuerte impulsora del fetichismo y fuerte impulsora de las reliquias? Precisamente la madre de Constantino, se llamaba Helena. Si ustedes buscan en la historia, Helena, madre de Constantino, se convierte al cristianismo también, pero es la que le empieza a dar un valor agregado a todas las cosas. O sea, un sincretismo y valor a las reliquias. Ella fue la que más impulsó el tema de las reliquias y la que empezó a impulsar, obviamente, con un buen presupuesto, pues fruto obviamente, de los impuestos y a veces de muchas cosas terribles. ¿Sabe qué empezó a impulsar fuertemente? La construcción de templos. De templos. Usted mira históricamente, la mayoría de los templos antiguos significativos fueron mandados a construir bajo órdenes de Helena. Por ejemplo, la iglesia de la Natividad en Belén. ¿La han escuchado? La iglesia de la Natividad en Belén. Claro, es famosa. ¿Quién no va allá? ¿Y quién fue la que empezó a darle ese sentido a ese lugar? Helena, la madre de Constantino. Ella fue la que empezó a darle un valor agregado a los lugares, a las cosas. Entonces, el apóstol Pedro, aquí supuesto, eran supuestos, ¿no? Porque ¿cuánto había pasado? ¿Cerca de qué? De 350 años. O sea, llegar allá, o sea, que ella llegara a esos lugares y decir que definitivamente ese era el lugar, difícil. Pero igual había que poner un lugar donde nació Jesús. En Belén, sí, obviamente Belén existía, estaba allí. Pero decir dónde, después de 350 años aproximadamente, complicado. Pero igual tenemos que más o menos decir dónde. Construyan allí una catedral. Es que el apóstol Pedro, que es que el apóstol Juan, que es que no sé quién, y empezaron a darle ese valor. ¿Y eso qué generó todo eso? Generó idolatría. Idolatría, que la gente empezara a las peregrinaciones, y obviamente eso también traía recurso económico. Entonces, ese cristianismo inicial, ese cristianismo puro, ese cristianismo sometido a la palabra, a la autoridad de la Biblia, al poder del Espíritu Santo, empezó por control y dominio de un hombre a paganizarse, Y obviamente pues perdió la fuerza, ¿cierto? Se desviaron, empezó el cristianismo a convertirse en una fuerza de poder político, ¿ya? Y ahí desafortunadamente entró en decadencia, ¿ya? Pero el Señor en su amor y su fidelidad siempre levantó hombres, levantó grupos que se resistieron. Siempre, digámoslo así, ha habido una resistencia en ese sentido a todas estas imposiciones y a todos estos cambios. Siempre. Y en un próximo tema vamos a hablar de algunos hombres significativos de la época, de precisamente esta época, que se levantaron en contra de todas estas imposiciones y de todo este paganismo y de todo este sincretismo, de todo este fetichismo, de toda esta religiosidad que se empezó a gestar en esta época y que permanece hasta la fecha de hoy. ¿Ya? Ahora vamos a ver también que a lo largo de los siglos posteriores, el siglo VI, VII, VIII, también se levantaron ciertos grupos, aún comunidades como los cátaros, como los valdenses, como los hugonotes, que se levantaron en contra. Pero ¿qué hicieron con ellos? ¿Qué pasaba con estos hombres o estas comunidades
que iban en contra de lo que el Estado y ya de orden papista se había establecido, los perseguían y los masacraban. ¿Ya? Siempre, o sea, esa persecución de alguna manera, a pesar de que la iglesia supuestamente se había legalizado, pero se paganizó, a los que sí permanecieron fieles, los persiguieron. Siempre, a la fecha de hoy, usted quiera ser fiel a la palabra, usted quiera ser fiel a la voluntad de Dios, créalo que lo van a rechazar. Seguramente no lo van a masacrar como en época de la Inquisición o las cruzadas, pero hoy te rechazan, hoy se burlan, hoy te critican. Hoy las iglesias que más se llenan y súper son las que no les exigen de alguna manera, y no es que estemos exigiendo, pero no se habla ni siquiera de pecado. Se han vuelto iglesias teoterapia, digámoslo así, donde simplemente es como una terapia con Dios, ¿no? Para que seas una mejor persona, para que simplemente puedas salir de ciertos estados, cierto de preocupación. Ahora, obviamente, como hablamos al comienzo, un verdadero cristiano cuando pone su fe en Jesucristo y está en el camino, obviamente trae paz. Pero lo que quiero decir con esto es que desafortunadamente hoy por hoy las iglesias están de un orden del mismo índole pagano, donde el centro no es Cristo. ¿El centro quién es? Es el hombre. Y tú vas allá simplemente a recibir una teoterapia para que Dios te dé paz, te dé tranquilidad, pero no basado en la escritura, sino en el comportamiento, casi que temas de orden psicológico, casi que psiquiátrico. Eso se está hoy desafortunadamente, y eso es lo que ha combatido el cristianismo de la iglesia perseguida. No ser fiel a la palabra, no ser fiel a la verdad, a pesar que eso cueste desapegarse, que cueste ir en contra de lo que la mayoría hace. Jesucristo es el único camino, y si lo hallamos, eso nos va a dar paz. Tenemos que tener paz en Cristo, que es nuestro único camino, aún en medio de todo aún paganismo del cristianismo que permanece hoy y que ha estado siempre, pero desde estos tiempos que estamos viendo, pero que siempre va a haber una iglesia fiel, siempre va a existir un remanente del Señor, así no sean multitudes. ¿Ya? El Señor Jesucristo lo advirtió, dijo, el camino que yo les ofrezco es un camino que estrecho, y la puerta es estrecha. ¿Y de cuántos van? ¿De cuántos van? De a uno, de a pocos, de a pocos. ¿Por qué? Porque desapegarse de todo esto no es fácil. No es fácil. El amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a la fama, al poder es fuerte. Pero aquel que ama al Señor de corazón, por lo menos está en ese proceso. No digo que ninguno aquí ya seamos perfectos, pero estamos buscando cada día glorificar al Señor, santificar su nombre y vivir para su gloria. Y eso no todo el mundo lo hace ni lo va a hacer. Por eso bendigo sus vidas, por la fidelidad, bendigo sus vidas en el nombre del Señor, por permanecer, por querer estar allí siempre, porque a pesar de seguramente muchas circunstancias, ustedes quieren seguir fielmente al Señor y su palabra, en medio de todo lo que este mundo hoy ofrece y quiere distraer y quiere apartar a su pueblo. Padre, amado Señor, hoy nuevamente estamos delante de ti. Padre, cuando vemos toda esta historia, recordamos todo esto, Señor. Señor, se me viene a la memoria cómo estas familias, cómo estas personas permanecieron fieles, Señor. Cómo una familia, aunque le estaban ofreciendo seguramente estabilidad, seguramente les ofrecían tantas cosas que podían haberlos hecho sentir cómodos, seguros o bien. Pero cuando ellos pensaban y miraban los ofrecimientos conforme a tu palabra, Señor, ellos sabían que eso no era tan bueno. Y preferían mantenerse firmes a tu verdad, a pesar de que eso aún los pudiera llevar a la muerte física. Señor, eso, cuando yo pienso en eso, digo, Señor, qué tremendo, Señor. Hoy nosotros ni de poquito estamos viviendo eso. Aún, Señor, con tristeza lo digo,
aún con mucho menos el mundo ofrece hoy, la gente se va, se distrae, se aparta. Señor, como el egoísmo, como la avaricia, como el amor a las cosas de este mundo, Señor, hace que muchos se aparten, se alejan, se distraen. Padre, pero hoy tú nos recuerdas que hay un solo camino, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Y aunque el enemigo quiera hacerles ver o entender que no importa la manera en que tú busques a Dios, lo importante es que lo estés buscando, Señor, y vemos que no están así. Que no están así, Señor. Por eso, Señor, hoy yo clamo, hoy me uno a mis hermanos en clamor porque lo que se viene aún es mucho más difícil. Y el enemigo primeramente ofrece, pero después obliga. Y no es fácil, Señor, y sé que no la tendremos fácil. Y nuestros hijos no la tendrán fácil. Y nuestros nietos seguramente mucho más difícil. Por eso mi oración y mi clamor, Señor, es para que se levanten familias fuertes, se levanten hogares determinados, para que se levanten familias que te crean, que confíen en ti, Señor. Que hayan esposos temerosos, esposas obedientes, fieles, hijos sometidos. Padre, mi clamor es por mi familia, por mis hermanos. Señor, porque no es fácil, pero no es imposible, Señor. Vemos cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se multiplicó aún en medio de la persecución. Pero desafortunadamente, cómo esta iglesia fuerte, esta iglesia mártir, Señor, se contaminó cuando dejaron entrar los deleites de los ojos, los deleites de la carne y la vanagloria de la vida. Cómo, Señor, se introdujo la religiosidad, la idolatría, el poder. Cómo estos obispos fieles se dejaron seducir, Señor, por el poder, por la fama, por la riqueza. ¿Qué sucedió, Señor? ¿Qué sucedió que estos hombres y mujeres, Señor, se dejaron seducir? Padre, perdónanos y perdóname, Señor, si en algunos momentos nosotros actuamos igual. Porque estamos a veces tan apegados a las cosas de este mundo que nos cuesta, Señor, ser fieles a tu verdad y estar realmente en tu camino. Señor, ¿cuántos de nuestros hermanos hoy, Señor, están distraídos con las cosas de este mundo en vez de estar aquí con nosotros compartiendo, alabando, glorificándote, Señor? ¿Cuántos apegos a este mundo? ¿Cuánto, Señor, hay en el corazón del hombre, Señor, que realmente no te glorifica? Padre, pero yo te doy gracias por el remanente, te doy gracias, Señor, por la iglesia fiel, que hace posible, Señor, que esta obra crezca, se sostenga y se multiplique. Gracias, Señor, porque aún nos da consuelo, Señor, ver a través de tu escritura, Señor, que la puerta a la perdición es grande y van por manada. Pero la puerta que conduce a ti, Señor, porque tú eres la puerta, y todo aquel que no entre por ti será un salteador, un usurpador. Tú eres el camino, la verdad, la vida, la puerta, el buen pastor, el pan de vida, la agua de vida eterna eres tú, Señor. No hay otro, Señor. Por eso nosotros, tu pueblo, tu iglesia, debemos estar llenos de gozo y de paz, Señor. Porque si no hay paz en tu corazón, cuando tú determines algo que aún seguramente te va a generar renunciar, es porque hay apego. Pero bueno, igual si se hace y hay apego, pues está bien en el sentido de que por lo menos está dando un paso de fe. Y seguramente la próxima vez va a ser menos y menos, como muchas cosas seguramente que hemos ido dejando de esa manera. Seguramente que hay cosas que no nos han costado y las hemos dejado, pero hay cosas que nos cuestan más. Por eso, Padre, mi oración también es para que haya paz en nuestros corazones, Señor, si no celebramos lo que este mundo celebra. Y si no nos comportamos como este mundo se comporta, Señor, igual que haya paz y gozo. En todos, Señor, no en algunos. Desde los chicos, Señor, hasta el más adulto de la casa, Señor, haya paz en el corazón de todos. Que tú toques, Señor, que tú quebrantes el corazón, Señor.
y que en todos haya ese amor, haya esa unidad, esa humildad y sobre todo esa fidelidad y esa santidad, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia maravillosa. Te bendecimos, te glorificamos, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Quién como tú, Señor? Único y verdadero, santo y glorioso eres tú, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres por siempre, Señor. Todo honor y toda gloria sea para ti, el único Señor y Salvador de nuestra vida. A ti, Padre, por tu amor, a ti, Jesucristo, por tu gracia, a ti, Espíritu Santo, por morar hoy en nuestros corazones, por darnos la fuerza, la fortaleza y todo lo que es necesario y suficiente para permanecer y crecer, Señor, y seguir hacia adelante en medio del caos de este mundo. Padre, pero gozosos y llenos de paz, Señor, entendiendo de que lo que viene, Señor, es mucho más grande, Señor. Que lo que se viene, Señor, es mucho más glorioso que lo que hoy podamos estar viviendo, pasando, Señor. Bendito eres, Señor, por siempre. Amén. Bueno, familia, qué bonito, qué maravilloso poder compartir este tiempo con ustedes. Que tengan un resto de día, de fin de semana, de comienzo de semana muy bendecidos. Que el Señor los llene de su gracia, de su favor y supla cada necesidad que hay en sus vidas, conforme a sus riquezas en gloria.